Bienvenidos una vez más, una semana más a Línea por Fuera en Spotify y YouTube. Tenemos ya la primera semana, las primeras semanas de competición ATP de esta temporada 2023 y eso significa que venimos con un episodio fresquito y cargado de actualidad. Nos vamos de viaje hoy para repasar lo ocurrido en la United Cup, en la Adelaide International 1 y en el ATP 250 de Pune. Como siempre, muchas cosas de las que hablar. Antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Vamos a ir ya de jazz y anestesia del tirón a hablar de la United Cup, un torneo novedoso en el circuito, primera edición, disputada en las ciudades de Perth, Brisbane y Sydney. Como no es un torneo al uso, vamos a explicar un poquito bien en qué ha consistido esta primera United Cup. Pues en la United Cup tenemos un total de 18 equipos participantes, equipos que son selecciones nacionales, no es como la tontería que vimos de la World Tennis League. Estos son equipos nacionales. Para ser uno de estos 18 equipos, de estos 18 países, es necesario o bien tener un tenista clasificado entre los 6 primeros del ranking ATP o bien tener a una tenista clasificada entre las primeras 6 del ranking de la agüita. Vale, de aquí conseguimos a 12, un total de 12. Los otros 6 se obtienen mediante una combinación de ranking, tanto individual como de dobles, entre la ATP y la agüita, teniendo en cuenta que el número 1 de cada país importa más, etcétera. Es un cálculo algo complejo, pero bueno, entendemos que justo, nos lo tenemos que creer. Además está el caso de la selección australiana, que al ser anfitriona tiene plaza, la haya conseguido o no por méritos deportivos, la tiene como anfitriona. Los equipos cuentan con 3 o 4 jugadores de cada circuito, siendo necesaria la participación de un jugador de los que le permiten la clasificación dentro del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, el equipo de España se clasifica al tener como número 1 individual a Alcaraz y como número 2 individual a Nadal. Solo influye el número 1, ¿vale? En este caso en la agüita no tiene ninguna tenista entre las 6 primeras, ahora mismo. Si ninguno de los dos participara, no tendría realmente esa plaza, porque el equipo no estaría en ese top 6 ni del ATP ni de la agüita. A lo mejor la podría obtener de esa tercera forma, pero bueno, que es un cálculo que es más complicado de hacer, además porque no está publicado en ningún sitio exactamente cómo se hace. Algo distinto ya sería que en el transcurso del torneo, por las razones que sean, no pueda competir algún tenista. Es decir, si nada se lesiona, pues, o por ejemplo. También importante que Rusia como equipo no podía participar, los motivos los conocemos todos. Explicados los equipos, llega el momento de explicar el cuadro. Estos 18 equipos están divididos en 6 grupos de 3 selecciones cada uno. Dos grupos en cada una de las sedes. Las 3 ciudades que he dicho, Brisbane, Perth y Sydney. Durante la fase de grupos juegan entre ellos todos contra todos, son 3 partidos por grupo, es decir, 2 cada selección, y únicamente los primeros clasificados de cada grupo pasarían de ronda. Esta fase de grupos se ha disputado durante 6 días, 2 días cada partido. Los 6 ganadores de grupo se enfrentarían en las llamadas City Finals, donde los dos campeones de grupo de la misma ciudad disputan una eliminatoria para acceder a las semifinales o a la Final Four, que han querido llamarlo Final Four, que esas ya serían en Sydney, al igual que la final. Y ahora, vale, quedan 3, ¿no? De 6 han hecho una eliminatoria, quedan 3. ¿De dónde sale el cuarto? Porque hacen falta 4 para las semifinales, efectivamente. El cuarto integrante es el mejor perdedor de las City Finals, el perdedor que tiene un mejor balance entre la fase de grupos y esa eliminatoria, entra como lucky loser, por así decirlo, en esa Final Four. Seguimos entonces descifrando esta United Cup. Ahora tenemos que ver qué es una eliminatoria, porque esto va por equipos y no es igual que una Copa Davis, no son 3 partidos, porque también recordad que
Hay tanto partidos de chicos como partidos de chicas como partidos de dobles mixto. Vale, pues las eliminatorias tienen un total de 5 puntos a disputar. Son 2 partidos individuales masculinos, 2 partidos individuales femeninos y un dobles mixto que sería el quinto. De ahí la importancia del balance, porque no es lo mismo ganar 5-0 que ganar 3-2, en caso de que se dé algún tipo de empate. En función de la ronda, se dividían en 2 días estas eliminatorias, como ha pasado en la fase de grupos, o se han disputado todas en un día, toda la eliminatoria en un día, como ha ocurrido en la final. Ahora sí, después de ver cómo se ha organizado esta competición, vamos a ver cómo han quedado los grupos clasificados y así también conocemos todas las selecciones participantes. Vamos bola a bola en esta United Cup. Esta fase de grupos se disputó entre el jueves 29 y el martes 3. En Perth tuvimos al grupo A, donde Grecia quedó primera, 2-0, Bulgaria segunda con 1-1 y Bélgica tercera con 0-2. No voy a repetir los récords de todos porque evidentemente el primero ha ganado los 2 partidos, el segundo gana un partido y pierde el otro y el último ha perdido los 2 partidos. Se ha dado así en todos, así que no voy a repetirlo porque va a ser muy repetitivo. El otro grupo de Perth era el grupo F, lo ganó Croacia, Francia quedó segundo y Argentina último. En Brisbane estuvieron los grupos B y E. El primero lo ganó Polonia, segunda fue Suiza y tercera Kazajistán y el otro lo ganó Italia. Por último, en Sydney se disputaron los grupos C y D. En el grupo C el campeón fue Estados Unidos por delante de República Checa y Alemania, y en el D Gran Bretaña superó a Australia segunda y a España, que quedó última. Llaman así la atención que Argentina, de los 10 partidos que se disputaron, perdió los 10, Noruega quedó 1-9 en estos 10 y Estados Unidos 9-1. Son esos resultados más llamativos de esta fase de grupos, combinando las 2 eliminatorias de cada selección. Pasamos ya a las City Finals, que enfrentarían el miércoles 4 a los campeones de cada grupo. En Perth, Grecia superó a Croacia por 3-2, decidiéndose esta eliminatoria en el dobles mixto entre María Sakkari y Stefanos Tsitsipas contra Petra Martic y Borna Gojo. En Brisbane, la eliminatoria también se decidió en el dobles mixto y ganaron, donde ganó Polonia por 3-2, Polonia-Italia. La dupla Swiatek-Hurkacz selló el pase a semis para Polonia, aunque Italia luego también llegaría a semifinales al ser el mejor perdedor. Por último, la final de Sydney, Estados Unidos superó por 4-1 a Gran Bretaña, que el único punto que pudo lograr Gran Bretaña fue Norrie al poner el 2-1, iba 2-0, lo pusieron 2-1, terminó 4-1, al ganar en 3 sets a Taylor Fritz. Las semifinales, por tanto, serían Grecia-Italia y Estados Unidos-Polonia, y se disputarían en 2 días. Primero 2 partidos, las número 1 y los número 2, y al día siguiente los número 1, las número 2 y los dobles mixtos, decisivos o no. Las sorpresas fueron la victoria de Pegula, estadounidense, sobre Swiatek, polaca, y de Martina Trevisan, italiana, sobre María Sakkari, griega, que prácticamente decidieron esas 2 eliminatorias, que terminaron en el caso de Estados Unidos-Polonia 5-0 y en el caso de Italia-Grecia 4-1, donde la trabajadísima victoria de Tsitsipas en 3 sets ante Berrettini sirvió de muy poquito. La finalísima, que ha sido el mismo domingo, hoy mismo, entre Estados Unidos e Italia, también ha tenido poca historia. De hecho, el partido de dobles ni siquiera se ha disputado. Estados Unidos se ha impuesto con muchísima autoridad. Primero Pegula sobre Trevisan, luego Tiafoe sobre Musetti, que ha tenido que retirarse, y luego Fritz a Berrettini, ya sentenciando la eliminatoria, y con todo ya decidido, Madison Keys ha ganado a Bronzetti. Campeón, por tanto, Estados Unidos. No vamos a poner mucho la lupa porque tenemos 2 torneos más de los que hablar, pero sí que me gustaría destacar algunos aspectos bastante llamativos de este torneo. Para empezar, es muy divertido y se vive bastante. O sea, el hecho de tener a todo el equipo en cada cambio de lado en el banquillo, ver cómo lo viven, estar partido a partido, gano aquí, tengo que ganar 2 partidos más,
me voy hasta mañana perdiendo 2-0, eso ha sido bastante interesante y también bastante divertido ver como, por ejemplo, Bornagoyo, que está por debajo del 150 del ranking, en la fase de grupos, tras 3 horas y media de partido, decide la eliminatoria que clasifica pues, a tenistas mucho más grandes como son Petra Martic o Borna Choric. Es bastante curioso y a mí eso también me ha gustado bastante. Espero eso, que con los años se animen más y más tenistas top y que esta competición se pueda mantener. Ofrece puntos ATP y WTA, así que es bastante jugoso el venir, pero bueno, no todos lo han pensado así. También es entendible, o sea, es verdad que empieza el 29 de diciembre y habrá jugadores y jugadoras que preferirán tener un camino más tranquilo hacia el Australian Open y no con partidos de 3 horas al día sí, día también, que es algo que le ha pasado, por ejemplo, a Tsitsipas. En lo deportivo, ha habido partidazos. Por ejemplo, en la fase de grupos, el Bublik Hurkacz es un partidazo que debería ver todo el mundo, que sobre todo bastante entretenido. También mucho cuidado con el nivel de Berrettini otra vez de cara al Australian Open, donde ya ha obtenido muy buenos resultados, por ejemplo semifinales el año pasado. Que a pesar de perder 2 partidos Berrettini, lo destaco porque ha sido un tenis muy alto y muy sólido y venía de varias lesiones. Tsitsipas en su línea, quizá por fin va a ser su año y pase de jugar mucho a jugar mucho y ganar mucho también. No lo sé. Destacaría sobre todo de Tsitsipas el partido contra Berrettini y también el de contra Choric en la ronda anterior, en la final de su ciudad, que tampoco se queda cortos. También son 2 partidazos, los 2 de 3 horas. También tengo que destacar algunos fracasos. Zverev, por ejemplo, todavía lejísimos de su nivel. Va poquito a poquito recuperando sensaciones, pero no tiene muy buena pinta de cara al Australian Open. Lo mismo pasa con Nadal. 2 partidos, 2 derrotas, en las 2 llegando a los 3 sets, es verdad, pero en las 2 hubo desconexiones, que es algo que es muy poco frecuente de ver en el español. Ruud, también da la impresión de estar regular, pero la muestra es muy pequeña. Ganó a Monteiro fácil, la diferencia es muy grande entre Ruud y Monteiro, tampoco se puede medir por un partido así, y perdió con Berrettini también fácil, así que tendremos que ver. Y por último, en el ámbito deportivo, nombrar como MVPs del torneo a mis favoritos, los que entiendo yo que han jugado mejor en estos 10-11 días de competición, que para mí han sido Cameron Norrie, que no ha perdido ni siquiera un partido, sí que es verdad que solo juega 3, pero los 3 a grandísimo nivel y ganando a gente que, hombre, de Miñaur, Nadal y Fritz son bastante buenos nombres, y que es para mí el otro MVP del torneo, Fritz, que solo perdió este partido contra Norrie en 3 sets y superó a Zverev, a Lejeka, a Hurkacz y a Berrettini en la final, y además se ha llevado el título. Por otro lado, y para cerrar ya esta sección, una pequeña reflexión sobre los cabezas de serie de este torneo, que eran los primeros 2, Grecia y Polonia, que presentan 2 grandes tenistas como números 1, Sakkari número 3 del mundo y Tsitsipas número 4 en Grecia, y Swiatek número 1 del mundo y Hurkacz 10. Vale, sí, pueden decantar todas las eliminatorias a su favor si ganan sus 2 partidos de individuales, pero una sola derrota de uno de ellos ya pone al equipo en una situación muy difícil, porque son selecciones que son muy cortas. El número 2, el salto es gigante, tiene muchísimo menos talento, se vio en semis, perdió Sakkari y perdió Swiatek, bueno, también luego perdió Hurkacz, pero una derrota ya lo decanta mucho. Al final el campeón ha sido Estados Unidos, que aparte de tener muy buenos números 1, como son Fritz y Pegula, los números 2 están más o menos cerca. Tener de número 2 a Tiafoe ha sido determinante en la consecución del título para Estados Unidos. Cambiamos de tercio, nos vamos a la India antes de volver a Australia para hablar del Tata Open Maharashtra, el ATP 250 de la ciudad de Pune, primer torneo ATP de la temporada, que ha tenido un nuevo primer campeón, un nuevo integrante del club que inauguramos ese club el pasado episodio. En el único torneo que se disputa en la India, que ha sufrido cambios de calendario. Por ejemplo, la semana pasada, en la pasada campaña, se disputó tras el Grand Slam en Melbourne,
y hace no tanto se disputaba en Chennai bajo el mismo nombre, Tata Open Maharashtra. Es un habitual de la gira de pista rápida de inicio de temporada. La participación este año no era nada del otro mundo, la verdad. Teníamos como cabeza de serie número 1 a Marin Cilic, seguido por Van de Zandschulp, Ruusuvuori, Sebastián Baez, Molchan, Krajinovic, Jaume Munar y Karasev. ¿Son buenos jugadores? Sí, pero hombre, parece quedarse un poco corto, aunque también es verdad que es un torneo pequeño. No podemos esperar en torneos de esta magnitud lo que se ha visto en Adelaida, por ejemplo, que es a lo que iremos después. Vamos a analizar ahora qué ha ocurrido en Pune. Vamos bola a bola. Sin repasar todos los resultados directamente leyendo la hoja, porque eso, a ver, lo puede hacer cualquiera que, si está interesado, coge y lo busque. Vamos a repasar solo lo más importante, porque si no, esto va a ser muy aburrido. Los primeros 4 cabezas de serie no disputan la primera ronda, que es 16avos de final. Ronda en la que justo cayó el cabeza de serie número 5, el eslovaco Alex Molchan. Vimos también la primera victoria ATP en la carrera del joven italiano Flavio Cobolli, no tenía ni idea de quién era, tampoco voy a mentir, y la derrota también del cabeza de serie número 7, Jaume Munar, ante Talon Griekspur, el holandés. En la ronda de octavos de final vimos una derrota más de Baez, que ha perdido 20 de sus últimos 21 partidos ATP y parece ser que ni siendo cabeza de serie es capaz de sumar victorias. Racha muy negativa del argentino que se extiende desde julio ya. También cayó Ruusuvuori, el cabeza de serie número 3, ante Bonzi en apenas 2 sets, Bonzi el francés, por lo que quedaban únicamente a estas alturas los 2 primeros cabezas de serie, Cilic, que no jugaría más tras su victoria en octavos al retirarse por molestias físicas, no se presentó al partido de cuartos, y Van de Zandschulp, número 2, además del cabeza de serie número 8, el ruso Karatsev. Lo que tienen torneos así, que realmente los puede ganar cualquiera. En cuartos de final, Karatsev aplastó a Pedro Martínez 6-1, 6-2, Bonzi, el francés, se metió en semis, donde se enfrentaría a Van de Zandschulp, que hizo valer su papel de favorito para llegar hasta esa ronda de semis. En semis, doble sorpresa, se clasificaron los 2 tenistas con peor ranking, el holandés Griekspur y el francés Bonzi, que ganó en 3 sets a Van de Zandschulp, evitando la final holandesa en la India. Ganase quien ganase, tendríamos un nuevo integrante del club, y este finalmente ha sido Talon Griekspur, al superar a Bonzi en la final por 4-6, 7-5 y 6-3. Fue una final en 3 sets, sí, pero tampoco fue muy discutida. En el momento en el que Griekspur vio su nivel, todo muy disputado, la diferencia no era muy grande entre los 2 tenistas, pero en 2 momentos se terminó el partido, aunque fue, eso sí, un poco largo, 2 horas y media. En torno a ello, no justo 2 horas y media, 2 horas y 27 minutos. El primer campeón de la temporada, por tanto, ha sido el número 95 del ranking ATP. ¿Torneo raro? No, rarísimo, desde el principio hasta el final. Último torneo de la semana, volvemos a Australia para hablar del Adelaide International 1. También un torneo ATP 250, pero con una participación de All Stars, en comparación con la que hemos visto en Pune, en la India. Influye la localización, mucho más cerca de Melbourne para el Grand Slam, que se disputará dentro de 8 días, ya empieza el cuadro final. Que haya también un torneo en el mismo sitio la semana que viene también influye, y también que las instalaciones parecen notablemente mejores. La lista de cabezas de serie para este torneo de pista dura, eso sí, era algo así. Número 1, Djokovic. Número 2, Auger-Aliassime. Número 3, Medvedev. Número 4, Rublev. Número 5, Holger Rune. Número 6, Yannick Sinner. Número 7, Shapovalov. Número 8, Khachanov. Tiene muy buena pinta, sí. De todas formas, hemos tenido varias sorpresas en este torneo, algunas más pronto que otras, aunque ha terminado como terminan los torneos casi siempre. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos, bola a bola. En este torneo, aunque también es 250, los primeros 4 cabezas de serie no se libran de la ronda de 16avos, por lo que tenemos a un total de 32 tenistas en el cuadro final. En esta primera ronda de 16avos ya hemos tenido sorpresones. Por ejemplo,
Bautista superó en 3 sets a Rublev, Nishioka hizo lo propio con Holger Rune, o también el ídolo local procedente de la quali, Alexei Popyrin, superó en 2 sets al cabeza serie número 2, Félix Auger-Aliassime. Entre los partidos con más nombre de esta ronda, además de los que acabo de mencionar, tuvimos un Korda Murray resuelto para el estadounidense, además del debut de Djokovic y Medvedev en esta temporada. Ronda siguiente, en octavos de final, menos novedades. Se colaron en cuartos los autores de las grandes sorpresas que he mencionado, excepto Bautista, que cayó ante Korda, mientras los demás favoritos avanzan encontrando partidos de cuartos de final, eso sí, bastante interesantes. Un Djokovic-Shapovalov, Medvedev-Khachanov, Sinner contra Korda y el último, Nishioka-Popyrin. A lo mejor esperáis que diga que han sido partidazos, larguísimos, con muchísima competencia, muchísimo nivel de tenis, mucha alternancia, pero no fue el caso. El más divertido casi que fue el último, que a priori era el peor de todos, donde Nishioka ganó a Popyrin. Lo demás, Djokovic y Medvedev con muchísima autoridad, al igual que Korda, que sorprendió realmente ganando a Sinner 7-5, 6-1. Por caprichos del cuadro, la semifinal quedó Djokovic-Medvedev, final anticipada, y aunque sí que es verdad que es un gran partido, porque son dos grandes tenistas, estamos acostumbrados, mal acostumbrados realmente, a ver este tipo de partidos, pero claro, se nos quedó corto, se lo llevó Djokovic en 6-3, 6-4, tampoco pareció ser del todo igualado, son de esos partidos que parece que sabes lo que va a ocurrir. En la otra semifinal, tras el tiebreak del primer set, Nishioka tuvo que retirarse y Korda alcanzó la final. La final, eso sí, no ha defraudado. 3 horas de muy buen tenis. Korda ha jugado excelso, realmente. Le robó el primer set en el tiebreak a Djokovic. Ganó 18 en el tiebreak, eso sí, sirvió para ganar con 5-4 y le hizo break Djokovic y llegó al tiebreak ese primer set. Ha sacado muy bien durante todo el partido el estadounidense, al igual que en todo el torneo, aunque no es lo mismo. Las cosas como son, jugar contra Murray a día de hoy que jugar contra Novak Djokovic. En total logró 18 aces. En el segundo set la igualada la logró Djokovic, después de salvar una bola de partido, 5-4, 30-40. En el tiebreak salió enchufadísimo, se puso 6-1 en el tiebreak y finalmente lo ganó 7-3. En el último set la historia ha sido aguantar el saque, los dos muy concentrados, sirviendo con mucha eficiencia, a pesar de algunas situaciones algo más complejas, 30 iguales, 15-30, deuce para los dos, en el 4-3 para Djokovic sirviendo Korda, en el juego anterior y en el juego posterior sirviendo Djokovic, pero finalmente en el 5-4 Korda estaba 40-15 arriba para igualar y el juego se le atragantó tanto que ahí se le fue el partido. Primer título de la temporada, por tanto, para Djokovic, 6-7, 7-6, 6-4, fue el resultado final ante un, repito, muy buen Korda. Se acerca al número 1 un poquito más, para mí máximo favorito para el Open de Australia y para recuperar el número 1 que Alcaraz no podrá defender, ya que se ha hecho oficial que no participará en el torneo debido a una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, en la parte trasera del muslo. Y hasta aquí esta entrega de Línea por Fuera. Esto ha sido todo, que ha sido mucho, pero no ha sido nada. Como veis, esto ya está de vuelta, en marcha, con torneos semana sí, semana también. Tenéis todos los torneos de esta temporada 2023 repasados en el episodio anterior, por si todavía no lo habéis escuchado. Espero que os haya gustado y si no, pues no. La semana que viene tenemos 2 torneos ATP 250 más. Uno en Auckland, en Nueva Zelanda, donde tendremos a Ruth, entre otros, y otro en Adelaida, el International 2, con un cartel no tan espectacular como en el primero, pero también interesante. También tendremos todo lo que es la previa del Australian Open, que empieza ya de ya, en apenas una semana. Y como sabéis, todo lo que pase allí estaremos aquí para contarlo. Espero que tengáis una gran semana, con muchos aces y pocas dobles faltas. Chao, 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 chao. Línea por Fuera Podcast, en Spotify y YouTube. You have to say it, baby.